La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Soy el hermano y evangelista Hugo Galo Gómez Domínguez. Muchos creemos que Jesús es como uno de nuestros amigos y le decimos: oiga amigo, ¿tiene fuego? ¿Me pudieras hacer un favor? Y por ende nos podemos presentar como quiera, hablar como quiera. Y si queremos obedecemos, o si no, pues estamos en nuestro libre albedrío. Albedrío viene de la deformación del vocablo latino arbitrium, a su vez de arbitre. Quiere decir pues que actúe según su voluntad. Todo lo hace a su albedrío. Así pues, mis amados pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, el tema de hoy que me ha permitido el Señor elaborar se llama: el soldado de Cristo no muere en la batalla. Como es un tema bastante complicado, álgido, pues lo haré en algunas partes. Esta es la primera. Nosotros sabemos que el soldado de Cristo debe ser una persona 100% disciplinada, pero como humanos pues debemos aproximarnos por lo menos al 95%, y así también tratar de ser obedientes al 99%. Oh, gloria a Dios, ya estaríamos nosotros en plena santidad. El soldado de Cristo es quien está uniformado correcta y respetuosamente conforme a la santidad de Dios. En Génesis 3:21 nos recuerda las disposiciones milimétricas y exactas que daba cuando ordenaba la construcción del templo o la vestimenta de sus sacerdotes Aarón y sus hijos. Ordenanzas perpetuas. Pero como el modernismo obstruye nuestras mentes, hoy nos presentamos a predicar en camisetas, sin afeitarnos, con pantalones rotos, con peinados ostentosos, contradiciendo la palabra y dando lugar a la ira de Dios. Nosotros debemos, como cristianos que somos, recordar siempre lo que les pasó a los israelitas en los 40 años que pasaron en el desierto, llenos de críticas, de murmuraciones. Nunca reconocieron el poder de Dios. Nunca se dieron cuenta de la gran diferencia que existía estar bajo la protección y la mano de Dios. Siempre estaban recordando los epitafios que habían en Egipto, la carne que había en Egipto, el pan, pero como somos mal llevados, nunca recordaron la paliza que les daban en Egipto. Permítanme entonces, amigos, hermanos, pedirles que abran su Biblia en Éxodo 28, verso 40-42. Éxodo 28, versículos 40 al 42. En ese versículo el Señor dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es de estatuto perpetuo para él y para sus descendientes después de él. Padre, su palabra ha sido leída y no retornará vacía. Te pedimos sabiduría y entendimiento para que se cumpla tu propósito en cada uno de tus hijos. El Espíritu Santo se pose en este cuerpo que es su templo y sea Él quien transforma este video. Sea Él quien transmita este video. Gracias, Padre, Hijo
y Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto que no estamos en aquella época para vestirnos igual, pero sí estamos en una época en la que debemos de esforzarnos y poner todo de parte, dejar el mundo porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, sino ciudadanos del reino celestial. Así nos manifiesta y nos asegura Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos está dando un concepto claro y verídico para los que creemos en Cristo Jesús. Pero hay gente incluso dentro de la misma iglesia que dicen que el que reina en la tierra es Dios. Y se hallan en una confusión tremenda, porque no es así. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí, por si acaso algunos dicen, ¿y dónde es lo que está eso que nos habla hermanito, pastor? ¿Dónde está eso? Ahí está, 1 de Juan 5:19. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el que viste a la moda no es Dios, es el diablo que viste a la moda. Y esa es la confusión. Si nosotros recordamos, al menos yo lo recuerdo claramente porque soy de la época, en el año de 1960, Satanás lanzó su primera prenda inmoral, que fue la minifalda, que vino acompañada con el rock, cuyo rey del rock and roll recordaremos que es Elvis Presley. Y Elvis Presley, yo inclusive he escuchado unas canciones al Señor, porque él fue del coro de una iglesia en Mississippi. El papá fue diácono y la mamá maestra. Pero miren, cuando uno se cambia por asuntos personales, ya no está uno actuando en lo de Dios, entonces empieza a tocar cualquier cosa y por ende uno se desvía del camino de Dios. Aquí tenemos nosotros en las iglesias muchachos que tocan a nota, pero no saben qué es lo que deben cantar al Señor. Y ahí dicen, hay el rock cristiano y el rock del diablo. El Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que se hizo para el diablo es del diablo. Por eso cuando le dijeron, Señor, es lícito pagar el tributo al César, el Señor dijo, muéstrame la moneda. ¿Quién es este? César. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí? Dar al diablo lo que es del diablo y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado en todas estas acciones y situaciones. Salió el rock y salieron un sinnúmero de músicas después mundana. Música que invitaba era al sexo, a la pornografía. Ahí teníamos una que salió, por ejemplo, la lambada, recordarán. Entonces, la música que fue hecha, inclusive es hermoso como se está recordando las multiplicadas prédicas del pastor Gigi Ávila. Él los daba en la oreja, como se dice, a cuantos que creían que estaban haciendo lo de Dios y no estaban haciendo lo de Dios. Uno de esos es que casualmente comentaba de la música. La música que ha sido hecha para el mundo, así le pongan
las frases más bonitas, más sentimentales hacia Dios, y a Dios da las espaldas a eso. Hablamos de un pasillo, de un bolero, de una ranchera. Yo, por ejemplo, estaba investigando el origen de cada uno de los géneros musicales y me fui a ver de la música ranchera. Me topé con que en el año de 1760, ya cuando estaban en la guerra, hubieron unos suecos que salieron a México y fueron a un pueblito a festejar a una virgen, como siempre. Y ahí empezaron a tararear la ranchera, que obviamente después fueron, así como el rock, se demoró como 5 años en purificar aparentemente esa música. Entonces, mis amados hermanos, nosotros recordamos que si tenemos 3 pilares en la iglesia cristiana, que es amar a Dios sobre todas las cosas, seguir el ejemplo de Jesús y leer o escudriñar las Biblias. Todo esto están en la Biblia, en sus pasajes, en sus libros, en Mateo, en Juan. Nuestras acciones, por consiguiente, también tienen que ser afines a estos 3 pilares. ¿Y cuáles son esos afines que tenemos que tener? También son 3. Pensar bíblicamente. Pensar bíblicamente. Eso nos aclara, por ejemplo, Proverbios 15:28, nos dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahí está. El corazón del justo piensa para responder. No responde para pensar. Entonces, el primero, pensar bíblicamente. El segundo es hablar bíblicamente. Esto lo tenemos en Mateo 5:37. Dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procedente. De esto de mal procede. También tenemos en 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que pensar bíblicamente, hablar bíblicamente, y tercero, actuar bíblicamente. Si pensamos, hablamos, tenemos que obviamente coordinar las 3 cosas, y en Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En 1 Corintios 7:17 dice: pero cada uno como el Señor lo repartió. El Señor repartió a cada uno de nosotros dones, el Espíritu, en fin. Pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Y estos son uno de los versículos, también tenemos, y existen muchos más que usted puede escudriñar claramente. Entonces todo se va concatenando. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, seguir el ejemplo de Jesús y escudriñar y leer la Biblia, 3. También tenemos que pensar, hablar y actuar bíblicamente. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces en todo eso se va basando lo que nosotros debemos hacer y debemos realizar. Y conocemos que hay muchas sustancias que también tienen sus 3 elementos.
Por ejemplo, el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua lo puede tomar líquido, sólido o gaseoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Efesios 5:27 dice que tenemos que hacer todas estas cosas a fin de presentárseles a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay muchos u otros versículos que también nos hablan y nos dicen de lo mismo. Aquí dice que no tuviesen mancha. Algunas personas, algunos hermanitos están conscientes de eso, pero para otros viene la pregunta: si se maquilla, si se pinta los labios, si se pinta las cejas, si se pinta el pelo, ¿es mancha o no es mancha? Respóndase. Es decir, este es un tema también extenso, porque ahí entran también otras situaciones que lo trataré en un tema, valga la redundancia, más amplio. Miren, por ejemplo, nosotros vemos en las iglesias ya cuando van a predicar, cuando van a dirigir un culto, cuando van a cantar, en fin, que se suben, se trepan, como quieran, no importa, como sea. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, dice que se purificaba él para entrar en el templo. Eso está en Hechos 21-25. Entonces Pablo, purificado con ellos, entró en el templo. En la actualidad ni siquiera oran para subir al templo. Muchos llegan con las justas a la hora que empiece el culto para dirigir, en fin. ¿Y cómo suben? Cómodamente. Una vez un hermanito inclusive subió con una camiseta de Barcelona. Cuando uno se les habla, se les exhorta, se le ve que suben con camiseta, con pantalones rotos, con peinados ostentosos, de hecho los africanos. Se les exhorta y enseguidita nos acusan de legalistas, de religiosos, de ecuménicos. Inclusive dicen, no juzgue. Me mandan a leer Mateo 7:1, que dice, no juzgue para que no sea juzgado. Y en cambio les mando más arribita, en el mismo capítulo 7, pero el verso 21, donde el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Ah? Y ahí que le van a decir, Señor, pero si yo predicaba, yo resucité muertos, yo te cantaba. ¿Y qué le va a decir, Señor? Apartados de mí, malditos, ir al fuego eterno, no los conozco. En Mateo 7:21 dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Los que dirigen cultos ya no leen la Biblia. Creen que vamos nosotros a recibir o a tomarles exámenes orales. La Biblia por allá. Y empiezan a recitar los distintos versículos. Nosotros vemos que en Deuteronomio 31:11 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. Leerás. No dice divulgarás nomás como si fuera un poema.
leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Espero que sirva de algo este mensaje. Como sabemos, no es un mensaje que lo he preparado yo. Es un mensaje que el Señor nos manda para que reconozcamos y veamos en qué estamos errando. Porque nosotros dice que tenemos que ser ejemplo. Tenemos que predicar con la palabra y de eso tenemos que cuidarnos mucho. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Presentarse bien aprobado quiere decir perfectamente presentado, material y espiritualmente. Con terno, con corbata, bien afeitado, bien peinado. Y sobre todo sin mancha material. Hay muchos que suelen a predicar pintados los labios, pintadas las cejas, con minifalda. Hasta con pantalón. Ay, Dios mío, tenga misericordia. Entonces tenemos que presentarnos sabiendo que es Dios el que nos está calificando. Cada acto de nosotros Dios nos califica y nos anota en el libro de la vida. Ahí en Apocalipsis 20:15 dice que aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida no entró en el reino de los cielos y fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el libro de la vida? Muchos ni saben qué es el libro de la vida. Yo para darles a que entiendan de alguna manera les digo, es como si usted en el registro civil no está anotado, no es nadie. No puede hacer nada, no puede tramitar nada. Lo mismo es en el reino de los cielos. Si no está registrado en el libro de la vida, quiere decir que usted no sabe nada de Dios, no hace nada, no conoce, no ha hecho algo bueno para que el Señor diga, a ver, aquí hay que registrarlo. ¿Y cómo hay que registrarse en el libro de la vida? Ay, Dios mío. Entiendo que el 99% del ser humano, no digo del evangélico cristiano, del ser humano no conoce, inclusive en hermanos también, no conocen que deben estar registrados en el libro de la vida. Y ahí es cuando yo les digo, ir al infierno cuesta, ir al cielo es gratis, completamente gratis. ¿Por qué cuesta ir al infierno? ¿Por qué cuesta ir al infierno? Porque desde que sale usted tiene que tener para el taxi, para el bus. Si quiere idolatrar, tiene que comprar la virgencita, tiene que comprar las velas, tiene que comprar los foquitos, el alambre, los tomacorrientes para ponerle luz, si quiere ponerle luz al susodicho santo. Entonces, por eso cuesta, y peor si tiene ya que hacerse el enamorado y gastarle en un perfume, en un ramo de rosas, invitarle a comer, a un helado, en fin. Le cuesta y todo eso, ¿para qué? Para irse abajo. La Biblia dice que ahí en el infierno hay un fuego que no se apaga, hay un gusano que nunca muere. Irse al cielo gratis. Gratis. ¿Y cómo es eso de irse gratis? Mateo 6:6 dice su palabra. Cuando vayas a orar, entre tu aposento, cierra la puerta y ora, que nuestro Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto va a pagar ahí usted? 0 centavos.
Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora. Ahí le voy a enseñar cómo inscribirse en el libro de la vida. Entonces la palabra del Señor dice que Él no escucha a un pecador. Por eso nosotros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, siempre que vamos a hacer algo para el Señor tenemos que pedirle perdón. Tenemos que ponernos a cuentas con Él. Entonces ahí entrado en su aposento dice, lo primerito que le dice, Señor mi Dios, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todo lo que haya hecho y no ha sido de tu agrado. Perdóname, Señor. ¿Y usted cree que le perdona o no le perdona? Está presto para oír. Ahí tiene el Señor los oídos abiertos y la mirada puesta en el que está arrepintiéndose. Entonces le pide perdón. Segundo, usted le dice, Señor, yo reconozco que tú eres un Dios altísimo, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Gloria a Dios. Tercero, le dice, Señor, ven a morar en mi corazón. Haz de mi corazón un jardín donde te pases diariamente. ¿Usted se da cuenta qué sería el ser humano si el Señor viviera en nuestros corazones? Bueno, ya no sería mundo. Le dice, Señor, límpiame con tu sangre. Yo cuando estaba pues en las redes católicas decía sangre. ¿De qué sangre puede hablar si esa sangre ya debe haberse secado? No, mi amigo, esa sangre es espiritual. Esa sangre vive y permanece. Esa sangre limpia, purifica, sana, libera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y ahora sí le dice, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames decirte, heme aquí. Ahí le dice sus nombres y apellidos completos. Hugo Galo Gómez Domínguez, inscrito en el libro de la vida. Ahora, si está inscrito en el libro de la vida, ya tiene que, y tenemos que tratar de que no se nos borre, porque el Señor dice que cuando hacemos algo malo, enseguidita nos borra. Ahora que está en moda la apostasía en las iglesias, tome mucho cuidado de hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. Entonces, mire, son 4 pasitos prácticamente. Pedirle perdón, reconocer que es un Dios altísimo, invitarle a morar en el corazón, pedirle que le lave con su divina sangre y pedirle que le inscriba en el libro de la vida. Y ahora usted puede decirle, Señor, quiero hacer un compromiso, un pacto contigo, porque el Señor es Dios de pactos. A partir de este momento no voy a ser la misma persona. Yo te pido que me mantengas en tu camino. No permitas que me vaya a la izquierda ni a la derecha. Manda a tus ángeles que cerquen mi camino y hazme invisible ante el enemigo. Y Señor, dame entendimiento, conocimiento, sabiduría, ciencia, poder, fe, para hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Alábelo si puede, decía allí Ávila. Gloria a Dios. Siervo, que dicha será el que ya esté al lado del Señor, disfrutando de salud divina. Mis hermanos, entonces,
El Señor al soldado de Cristo no le deja morir en la batalla. Pero al que no está en Cristo, sí, pues. Nosotros tenemos, por ejemplo, en 1 Samuel 4:10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Israel fue vencido. ¿Por qué fue vencido? ¿Por qué pelearon ahí? Porque, como siempre, se iban a ídolos ajenos. Como siempre, se descuidaban del Señor. Gloria a Dios. Y fueron vencidos y huyeron cada cual a sus tiendas, dice. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres de a pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, para concluir este tema que dice que el soldado de Cristo no muere en la batalla, vamos también a tomar en cuenta el ejemplo claro, porque hay muchos que creen que están en la batalla, pero no lo están. El ejército celestial nosotros vemos que tiene un uniforme, un único uniforme, blanco como la nieve, blanco como la lana que dice el Señor en Isaías 1:18, perdón. Blanco, todos uniformados, tienen túnicas. En el ejército terrenal hay 3 uniformes, tienen 3 uniformes. Yo tuve la suerte de ser militar durante 12 años. ¿Cuáles son los 3 militares? Uno es de la anilla. Sirve para presentarse al comandante. ¿Para qué? Para de pronto yo necesito salir con permiso y después de pasar por un órgano regular, llego donde él y le pido permiso. De la misma forma, cuando retorno del permiso, me presento para hacerle conocer que ya estoy en fila nuevamente. Este terno de la niña también sirve para fiestas de gala. Este terno de la niña también se utiliza para otros pasajes también que son éticos. El segundo uniforme que tiene un militar es el camuflaje. ¿Para qué sirve el camuflaje? Para instrucción militar, para ejercicios de campaña, para prácticamente también ya irse a la guerra. Y el tercer uniforme que tiene un militar es el de deportes. ¿Cuál es ese? La camiseta, la pantaloneta. Y antes de salir al trote a sus ejercicios, tiene su chompa, tiene su pantalón. Esos 3 uniformes tiene el militar de tierra. Ahora dése cuenta usted, ¿qué sería que vaya y se presente al jefe con camiseta? A mí nunca se me pasó eso por la mente cuando yo fui militar, porque entiendo que eso me hubiera costado una gran llamada de atención y un castigo ejemplar, porque el ejército siempre trata de poner castigos ejemplares. Entonces, amigos, amados hermanos, ¿qué sería entonces si usted se presenta al comandante del batallón? Si estamos aquí en Machala, por ejemplo, el comandante de la Brigada de Infantería número 1, el Oro, en camiseta. Mamarracho, vaya a vestirse, le hubiera dicho. ¿Y cómo es que nosotros al comandante general
al comandante supremo de las fuerzas celestiales y terrenales, nos presentamos con camiseta, con gorra, con mancha. Entonces el soldado de Cristo no muere en la batalla cuando está dispuesto y está cumpliendo con todas las disposiciones. Todas las disposiciones. Conclusión, hermanos, ayunemos y oremos para que el Señor, Él nos haga entender y conocer que debemos cantarle, que debemos orarle, cómo debemos presentarnos, qué vestido estoy bien o qué vestido estoy mal. Una vez una pastora se presentó a predicar con el pelo cortado y minifalda. Los 30 minutos de prédica se pasó acomodándose la minifalda que se le alzaba. Un ejército terrenal debe ser por lo menos un 85, 90, 95% de disciplinado. Porque no hay duda que en el cielo el ejército tiene que ser y ha de ser disciplinado el 100%. Las mujeres, por ejemplo, usan pantalones. Hay pseudos pastores que suben a predicar con pantalón tubo, con pantalones rotos. Los pantalones también así a esa moda salieron también por el año 60, 65. Pantalón tubo, pantalón apretado, que empezaron a ver que era comercial, usaban las mujeres. Y de ahí pues obviamente empezaron a usar también los homosexuales. Y les gustó a algunos jóvenes, a algunos hombres, y también usaron porque ahí dijeron que esto ya era unisex, que puede usar el varón o la mujer. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es obvio. Nosotros a diario tendremos y seguiremos teniendo penalidades, sufrimientos, pero dice que todas ellas nosotros las podemos pasar. Y que todo lo que nos pone el Señor no será tan pesado que no la podamos cargar. Porque todo eso no es nuestro. Porque en todo eso el Señor está para liberarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, para santificarnos. ¿Qué dice el Señor? No tomes esa venganza con tus propias manos, porque mía es la venganza. No te preocupes de tus batallas, porque mía es la guerra. Porque las batallas no es con misiles, con fusiles, con pólvora, con tanques, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine y descienda para siempre en cada uno de ustedes. Amén.